a Irra me hizo pensar en la necesidad que hay en la obra allí en todo lugar, como no también aquí, o en Italia y en cualquier lugar del mundo. Necesitamos personas, porque Dios encomendó la obra a personas, y no a unas personas, a todas las personas que formamos parte de su iglesia. Actualizaba los datos de este país en el que vivimos, España, con 47.432.000 habitantes. Se estima, las más optimistas dicen que hay un 1,96% de creyentes evangélicos, pero los más realistas no están muy lejos del 1%. Eso significa que posiblemente de cada 100 pueda haber una persona que se confiese o se profese la fe evangélica, sin entrar en muchos detalles de lo que significa eso. Pero imaginemos o lo diéramos como real y auténtico ese dato. ¿Os imagináis un país que de cada 100 nacimientos, 99 nacen muertos? ¿Qué diríamos de este país? Poco futuro le espera, ¿no? Qué grave situación. Un 1% solo de natividad real. Pues espiritualmente es algo parecido a lo que pasa en nuestro país. Y eso nos tiene que hacer pensar, porque aunque en los últimos 20 años la situación ha mejorado bastante en cuanto a proporción, eso solo son números. Ha mejorado bastante, pero aún sigue siendo muy lejos de cumplir el objetivo, ¿no? Que cada persona pueda escuchar el mensaje del Evangelio, que cada persona pueda conocer a Cristo, tener la oportunidad de hacerlo. No es de nosotros el que lo haga o no lo haga. No es de nosotros el que entregue su vida al Señor y le siga o no lo haga. Pero sí que es nuestra labor el poder dar testimonio de ello. Y en eso no hay nadie como hijo o hija de Dios que esté excluido. Por eso te pediría que podamos juntos reflexionar en esa necesidad que tenemos también como iglesia, como país, como nación también, pero como seres humanos. Y es que tal vez cuando pensamos en la obra, en los misioneros, en los obreros, hay como un chip interior que se nos desconecta, pensando, bueno, yo no tal vez llegue a ese momento ni a esa decisión que tomaron algunos de dedicarse completamente a pleno tiempo, a medio tiempo, o sea, lo que sea, para el Señor. Tal vez yo no soy de esos, o el Señor no me ha llamado a eso, pero yo no quiero hablaros de esos obreros a pleno tiempo, de esos misioneros, tal vez que dejen su país, su lugar, su casa para predicar y llevar el Evangelio en otros lugares. Hablo de todos y cada uno de los hijos, hijas de Dios que siguen a Cristo y que el Señor busca en cada uno de nosotros que seamos unos trabajadores, colaboradores fieles al Señor. Y cuando digo un colaborador fiel o una colaboradora fiel, no me estoy refiriendo a una cosa menor que un obrero, un misionero o alguien dedicado a pleno tiempo, sino alguien que sencillamente tiene claro para qué y por qué está en este mundo. La palabra colaborar significa trabajar junto a, colaborar, laborar con otro. Y eso indica relación. No indica categoría ni título, indica relación con otros que están también en ese mismo trabajo, en esa misma labor. Y la lectura de hoy sería en Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 24. Filipenses 2, 19 al 24. Es Pablo que escribe a esta congregación en aquella colonia romana de Filipos, una ciudad importante y también donde levantó una iglesia, podríamos decir, desde una cárcel y desde la orilla de un río. Se nos hablaba la semana anterior de Lidia, aquella vendedora de púrpura que escuchó el mensaje del Evangelio al lado de un río y conoció al Señor. Y después aquel carcelero que tenía detenidos a Pablo y a Silas y que después de haber torturado todavía escuchaba sus canciones en el fondo de la cárcel adorando a Dios.
Y estas personas y sus familias que conocieron al Señor fueron el núcleo de aquella iglesia a la que ahora Pablo escribe, y es una iglesia establecida, una iglesia que tiene capacidades y personas que necesitan tener esa disposición y entender qué es colaborar en la obra de Dios. Dice el capítulo 2, versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pero ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Aquí la palabra del Señor, y esta pequeña referencia que Pablo hace en esta carta para recomendar a Timoteo, parte de su equipo para que pueda llevar a cabo una labor, ir hasta la congregación, la iglesia de Filipos, saber comunicar cómo estaba Pablo, comunicar también a Pablo cómo estaban los de la iglesia, probablemente también y recogería una ofrenda, como anteriormente la iglesia de Corinto había tenido comunión con Pablo, y de esa manera mantener esa relación de aquel padre espiritual que fue Pablo para ellos, a todos aquellos que estaban en aquella congregación. Pablo, además de Timoteo, nos dice que tenía otros muchos colaboradores en su equipo, Silas, Epafrodito, que es mencionado a continuación, Tito, Lucas, y también hermanas Priscila, Febe, Pérsida, Evodia, Síntique, que son mencionadas en esta misma carta, otros muchos que formaron parte de aquel equipo y fueron, y a ellos les dice precisamente estas palabras, colaboradores, trabajadores conjuntamente en la obra de Cristo. Porque Pablo no podía hacer la obra solo, ni nadie la podemos hacer en solitario. Necesitamos el equipo. Pero Pablo trataba de ver en cada colaborador, cada colaboradora, unas características como las que destaca en Timoteo para poder llegar a hacer la obra del ministerio de una manera entregada. Muchos de ellos llegaron también incluso a poner su propia vida, a exponer su propia vida por causa del Evangelio. Si leemos un poquito más adelante, hablando de Epafrodito, nos dice en el versículo 30 de este mismo capítulo 2, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito, llevando una ofrenda de amor para Pablo desde los hermanos de Filipos, pasó un mal momento y expuso su vida. Estuvo, dice la palabra, que casi a punto de morir también por llevar a cabo su cometido, por la obra de Cristo. Todos esos colaboradores fueron creyentes que ayudaron en alguna u otra etapa, en algún otro momento, de alguna u otra manera, a que el reino de Dios avanzara. Muchos de estos colaboradores llegaron a dedicar sus vidas por completo, pero todos tenían algo en común. Comenzaron con una entrega personal completa y sincera. Y este es como el primer paso que a cada persona, cada hijo, cada hija de Dios debe entender y dar en aras a servir a aquel que le ha dado la vida. No fuimos solo salvos para, ya tener un pasaporte a la eternidad. La salvación no es solamente eso. La salvación es relación con Cristo. La eternidad es relación con el Dios Todopoderoso, el Dios Creador, el Dios Eterno. No es solamente un pasaporte para llegar al cielo. Y si eso pensaste que era así, pues es el momento de ir a la palabra y ver qué es lo que nos dice ella respecto a esto. En Hechos capítulo 16 se nos encuentra en los 3 primeros versículos cómo fue el encuentro de Pablo con Timoteo. Él lo vio, lo encontró, reconoció a su madre, reconoció a su abuela y su testimonio y lo quiso añadir al equipo para que se formara, para que creciera con él y que así pudiera llegar a ser el colaborador que fue
y que más tarde también quedó al frente de la iglesia ni más ni menos que de Éfeso, una de las iglesias insignia del Nuevo Testamento, que además fue en una gran población como era aquella de Asia Menor. Así que, de alguna manera, tengamos en cuenta que todo servicio, toda colaboración en la Escritura tiene que empezar por ese lugar, por esa condición, una entrega personal, completa y sincera. Recuerdo también al inicio de nuestro tiempo de servicio, 30 años atrás, pero antes había comenzado con un tiempo, precisamente con una decisión de colaborar, y recuerdo los primeros pasos cuando acompañaba a un hermano de Paralel, que es David San Julián, y algunos de aquí presentes lo conocéis, ¿no?, para llevar una clase de niños en la calle Hierbabuena. Y ese fue nuestro primer cometido, por decirlo así. Y allí, trabajando y tocando la guitarra como podía, en los primeros pasos, empecé a entender lo que significaba poder realizar una colaboración en equipo, trabajar con alguien para ayudar, en este caso niños, después jóvenes. Poco a poco fui viendo la necesidad que requería de estar formado, de conocer cada vez más las Escrituras, y aún gracias a todo lo haber recibido en la Iglesia, llegamos a tomar una decisión para dedicar un tiempo para profundizar en la Escritura. Y con eso y la oración, y escuchando el testimonio de otras personas que nos han precedido en ese camino de dedicar su vida al Señor, fue donde el Señor nos llamó para entregar la vida y para entregar también al servicio completo para Él. Y eso nos hace pensar también que el Señor no llama a quien no hace nada. No llama a quien no hace nada. En la vida te das cuenta que Dios llama normalmente al que ya está trabajando. Y en el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos. Pero ¿recordáis a Gedeón cuando estaba allí trabajando, batiendo la era en un lugar a escondidas para que los madianitas no les robaran el grano? Pero allí le llama el Señor. Ya tenía ocupación, ya tenía trabajo. Alimentar a su familia, desde luego, que era un gran trabajo y una gran responsabilidad. Pero Dios le llama para liberar a Israel y llevar una obra con él. Y en la historia, siempre aquellos que han sido llamados han sido personas que ya estaban ocupadas trabajando. Así que la mejor manera de que no sientas ningún llamamiento a servir al Señor es cruzarse de brazos y taparse los oídos. Y de esa manera no se consigue o no se hará nada. Pero si estás dispuesto, dispuesta a servir al Señor en aquello que sea necesario, empieza por lo que puedas a trabajar, a colaborar. Tal vez si te paras, en el sentido de que dejas de trabajar y te cruzas de brazos, como antes decía, posiblemente te libres de muchas preocupaciones. Posiblemente te librarás también de muchas críticas, seguro. Pero probablemente el conflicto sea mayor cuando el Señor nos llame a rendir cuentas de los talentos, de las oportunidades, de las cosas que nos ha dado para poder dedicarlo y trabajar para Él y con Él. Bueno, a veces pensamos cuando oímos la palabra talentos, yo no estoy dotada como aquella persona, aquel otro, aquel evangelista o aquel misionero o aquel predicador o aquel maestro. No es igual, no es una cuestión de visibilidad, ni de espectacularidad, ni siquiera de titularidad, no es de títulos, es una cuestión de fidelidad. Y el Señor nos dice en su palabra que la fidelidad en lo poco es lo que Dios valora y coloca sobre mucho. Y hay parábolas y enseñanzas en el Nuevo Testamento en cuanto a eso, que en su día también las hablaremos. Pero Pablo nos presenta a este Timoteo como ejemplo de lo que es un fiel colaborador. Y solo resaltar 3 características de lo que es un fiel colaborador. ¿Qué 3 características desarrolló Timoteo que debemos imitar? Pues una fue un interés sincero por los demás, un interés sincero por las personas. En segundo lugar, fue alguien que buscó su prioridad elevada en las cosas de Dios, como su prioridad elevada. Y finalmente,
en tercer lugar, se entregó a un servicio abnegado por causa del Evangelio. Sabía a quién servía y se entregó por ello. Y fijaos, en la primera la encontramos en los versículos 19 y 20. Cuando Pablo esperaba enviar a Timoteo para recibir ánimo de la iglesia de Filipos, y conociendo el estado, conociendo cómo estaban ellos, él les escribió después, probablemente, a lo mejor les pudo escribir otra carta más que no tenemos registrada, viendo o recibiendo los informes de Timoteo. Pero la razón, dice, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo ejercía un interés sincero por los creyentes. Y uso esa palabra ejercía, porque el interés no es algo que, bueno, se tiene o no se tiene. El interés es algo que también se puede ejercitar. Se puede ejercitar. El interés se tiene especialmente cuando se ejercita. Sé de un creyente, de una historia que escuché real, porque era de alguien que vivía en Barcelona, que no tenía mucho interés por los problemas congénitos del oído de los niños, hasta que tuvo una hija sordomuda. Y entonces empezó a buscar todo lo que había sobre ese problema de audición que lo desencadenaba. Toda esa preocupación le llevó, no a Google, porque entonces creo que todavía no existía, pero le llevó hasta la misma universidad. Sacó el título de medicina y se especializó en esa dolencia, cuestiones de la audición. Y llegó a ser una eminencia en el tema del tratamiento a personas sordomudas. ¿Qué es lo que produjo interés cuando le afectó de una manera personal? Y entonces puso todo ejercicio en que ese interés llegara hasta ni más ni menos que poder servir con su vida a personas con este problema. ¿Te preocupan las necesidades de los demás? A menudo pasamos por alto las necesidades de los que están a nuestro lado porque estamos absorbidos por nuestras propias preocupaciones, nuestras propias necesidades. ¿Te has preguntado quién te necesita? ¿Quién te necesita en tu familia? ¿Quién te necesita en tu iglesia? Pues la respuesta es que todos te necesitan. Todos nos necesitamos. La ilustración que tal vez mejor lo presenta en el Nuevo Testamento sea la idea que Pablo dice que somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo y miembros unos de otros y la cabeza es Cristo Jesús. Y en un cuerpo todos se necesitan mutuamente. Y cuidado, nadie puede decir, no, porque yo no soy la mano, o yo no soy ojo, no soy del cuerpo, o no me necesita el cuerpo. Falso. Pero el enemigo va a tratar de que creas esa verdad, de que sin ti las cosas funcionan bien. Es posible que funcionen, pero aún con todo, el Señor nos llama a cada uno a cumplir nuestra función. Todos se necesitan, todos nos necesitamos porque somos parte del cuerpo. Y cuando no estamos ofreciendo nuestra parte, el cuerpo se perjudica. Aunque pienses, no pasa nada, no me echan de menos, el cuerpo se perjudica. Ya no digo, si lo que hacemos va en contra de ese cuerpo, porque entonces es mucho peor, ¿no? Y alguien dirá, bueno, yo soy poco importante, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? A veces se me ocurre, cuando pienso en este argumento, en el valor de lo que es una uña, de un dedo, ¿no? Tal vez parece ser algo insignificante, algo que hay que recortar, porque si no, ya sabes lo que pasa. Pero aún en el momento en que te pica la espalda o cualquier parte del cuerpo, ¿cómo echas de menos las uñas? Digo que es un argumento para los que nos mordíamos las uñas, yo me acuerdo de pequeño también, entonces no habían latas de refresco. Ahora doy gracias que dejé de morderme las uñas, porque si no, no sabría cómo abrir las latas de refresco hoy. Bueno, eso es un argumento también para que dejes de hacerlo si tienes la costumbre, pero si te consideras algo tan insignificante como una uña, piensa cuán puede ser importante en algún momento tu función, tu labor en el cuerpo. En el cuerpo ninguno somos indispensables, ¿verdad? Pero todos somos necesarios. Y el fiel colaborador, como era Timoteo, es un sinónimo de decir un fiel creyente, ejerce un interés sincero por las necesidades
de los demás. Se pregunta, ¿quién puede necesitar ayuda? ¿Y qué puedo hacer yo por ayudar? Esta sería la pregunta de alguien que quiere desarrollar un interés sincero por los demás. ¿Quién necesita ayuda y qué puedo hacer para esa ayuda? Posiblemente no podemos abarcar la ayuda de todos, ni en todo lugar, pero tal vez solo hacernos la pregunta y contestarla delante de Dios nos dé alguna pista de qué poder hacer por ayudar a otros. Ahora, interés sincero, ahora pienso en esta palabra que lo acompaña, sincero, este adjetivo, significa que no oculta otra motivación en ese interés. Es un interés genuino, un interés genuino por el bienestar de aquellos a los que sirve. Se pregunta cómo se van a encontrar y cómo les va a mejorar este trabajo, esta colaboración, este servicio. El fiel colaborador no hace o no ejerce ese interés para impresionar a los demás, para que le digan que bien lo haces, o para que los demás le devuelvan el favor. Ese sería un interés, pero no el interés bíblico. No hacer las cosas por interés, no para que los demás te sirvan o para que los demás te aplaudan o los demás te reconozcan, aunque por nada está de más que reconozcamos a los que hacen trabajo y colaboran en el Señor. Eso nos toca a los demás, pero no lo hacemos, ni lo hagáis por ello. El fiel colaborador ejerce un interés sincero que no le permite abandonar la responsabilidad cuando no se siente con ganas de llevarla a cabo. Si hay un interés sincero, no quita el hombro de la carga cuando la carga se hace pesada. O cuando vienen los problemas o vienen las críticas, sabe que no es el momento para abandonar. Y este mundo que tiene como algún tipo de, no sé, de esencia o de fluvio que nos sensibiliza mucho en el ego y enseguida nos afecta cuando nos dicen, nos critican o vienen las dificultades y a veces nos vestimos de una máscara un tanto espiritual y decimos, bueno, tal vez no sea del Señor esto, voy a hacer lo otro. Cuando más bien el Señor siempre nos está llamando a la perseverancia, a la constancia. Habrá maneras en que el Señor nos mostrará caminos que debemos emprender, puertas que debemos abrir, pero de entrada la primera que no sea abandonar, dejar de servir, dejar de colaborar. Eso no lo hace el colaborador fiel. Tiene un interés sincero. Dentro de esta sociedad materialista es indispensable que ejercitemos interés sincero por los demás. Pero en segundo lugar, también nos enseña que Timoteo buscaba la prioridad más elevada en las cosas del Señor. Nos dice en el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Yo pensé, ¿a quién se refiere Pablo cuando dice todos buscan lo suyo propio? Estará pensando a todos los de fuera, ¿no? Los que no conocen a Cristo, los que no conocen a Dios, claro. ¿De qué se van a ocupar? Sino de ellos mismos. Pero me temo que Pablo está pensando también que aún en ese todos ahí podría incluir a personas que son creyentes o se llaman creyentes. ¿En qué buscaban? Buscaban lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Y si va a ser un colaborador fiel, si va a trabajar para el Señor, pero también en equipo con los que sirven al Señor, también debe pensar cómo son de prioritarias las cosas del Señor en mi vida. No sería fácil para Timoteo dejar a un lado lo suyo propio en medio de toda la corriente egoísta que había a su alrededor. Y aún hablando entre creyentes, no era fácil, no es fácil, porque lo más fácil es decir, bueno, todos hacen lo mismo. ¿Para qué me voy a meter si al final, pues, yo no quiero que me critiquen, no quiero pasarlo mal? Cuando todos buscan lo suyo propio y hay desinterés a su alrededor de las cosas del Señor, el colaborador fiel busca una prioridad elevada y la encuentra en el Señor. ¿Cuál es nuestra prioridad elevada? Bueno, hay un versículo que seguro todos hemos escuchado alguna vez. Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, todas las demás cosas, os serán añadidas. Es decir, vuestra prioridad elevada sea Dios y sus cosas, Él y su reino. Las demás son secundarias. Y Dios sabe que tenemos necesidad
de ellas y las proveerá en su momento. Ahora, ¿cómo se ejercita una prioridad elevada? ¿Cómo se ponen las cosas del Señor en primer lugar como hacía Timoteo? Bueno, en la palabra de Dios encontramos precisamente toda esa instrucción. En primer lugar, cuida tu relación con el Señor. Cuidar nuestra relación con el Señor. A veces la comparo con un jardín o un huerto. Los que tengáis plantas o tenéis huerto así, pues lo entenderéis muy bien. Los que solo vamos al súper a comprar la verdura o a la floristería a comprar las flores, nos costará más, pero podemos entender que no se crían las verduras ni las flores así como así, ni pueden estar perfectamente cuidadas si no hay una dedicación detrás. Nuestra relación con el Señor viene a ser como ese huerto. De hecho, un gran escritor recomendable como era Tozer comparaba nuestra relación con Dios como el huerto interior, el lugar de encuentro donde también vamos a trabajar para recibir el fruto que nos dé ese huerto. Y no podemos retirar de ese huerto buenas hortalizas y buenas frutas o buenas flores si se trata de un jardín, si no le dedicamos tiempo, si no regamos, abonamos y ponemos dedicación en él. Cuida tu relación con Dios como un jardín, como un huerto. Y pregúntate, ¿cómo está mi huerto? ¿Cómo está? ¿Qué está produciendo? ¿Cómo está dando fruto? No vale la pena que se pierda la hermosura del jardín o se pierda el fruto que puede dar. Cuida tu relación con el Señor, pero también crece en el conocimiento de Dios cada día. Podamos preguntarnos cada día, ¿en qué he crecido en el conocimiento de Dios en el día de hoy? ¿Qué he aprendido de Dios en este día? Tal vez lo podríamos ilustrar aprovechando que tenemos aquí a Irra y a Luisa. ¿Qué hace una pareja de novios que se quiere conocer? Pasa el máximo tiempo posible. Y cuando la distancia lo hace imposible, pues entonces hay que quitar la distancia, a ser posible. Y eso permite que puedan conocerse mutuamente. Van a vivir juntos un día y necesitan conocerse bien. Si necesitamos conocer a una persona como nosotros, que es limitada como nosotros y que es por el tiempo que tengamos en esta tierra, y hay que invertir tiempo y en conocer cada día si es posible, cuánto más necesitaremos dedicar para conocer al que es infinito, al que es eterno, y que además no lo haremos por una época, sino es por la eternidad. ¿Cuánto tiempo se necesitaría para conocer a alguien infinito? Y es toda la eternidad. Pero es el momento de comenzar ahora y de hacerlo diariamente. Crece en el conocimiento de Dios, como por medio de su palabra. Lee, profundiza, medita, estudia la palabra de Dios. Aprovecha cada oportunidad que puedas tener, y tenemos muchas, gracias a Dios, para profundizar. No te quedes con lo que ya aprendiste ayer, o el año pasado, o hace 20 años, es igual. Crece cada día en el conocimiento de Dios. Como en una relación de pareja es necesario conocerse. Tu relación con el Señor, conocimiento de Dios, y en tercer lugar, para ejercitar la prioridad elevada, renuncia el buscar tus propios derechos. Renuncia a buscar tus propios derechos. Seguramente es lo más difícil. Es lo más difícil. Pero el Señor dice, ¿alguien quiere seguirme? ¿Alguien quiere venir en pos de mí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tomar cada día su cruz y seguirme. Y eso implica renuncia. Porque sabéis que la cruz significaba el destino de Cristo Jesús. El tener que morir a uno mismo por el Señor. Y eso es lo más difícil del seguimiento en la vida cristiana. Renunciar a buscar nuestros propios derechos. Un ejemplo en el Antiguo Testamento lo tenemos en la vida de Abraham. Abraham, ¿sabéis que recibió una promesa? Dios le dijo, mira, anda por esta tierra porque te la voy a dar. Te la prometo, va a ser para ti. Va a ser para ti tu descendencia. Bueno, y fue andando por aquella tierra, edificando altares, adorando a Dios, también pasando pruebas y dificultades, y a veces fallando, como cualquier peregrino, pero poniendo su fe en el Señor. Y cuando llegó el día en que murió su esposa Sara y la tenía que enterrar,
¿Sabéis qué hizo? Bueno, pues no escogió el mejor lugar de la tierra, aquella tierra que Dios le había prometido, y dijo, bueno, pues aquí voy a poner a mi esposa amada. No, compró una cueva. Y los habitantes de allá, que ya conocían a Abraham y sabían quién era ese padre tremendo de la fe, dijeron, ¿pero para qué la vas a comprar? Toma para ti. Ni Abraham dijo, bueno, Dios me la ha prometido, solo que la tome ya, pues va a ser para mí, total. No, 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 yo os la voy a pagar, yo os la voy a comprar. ¿Por qué? Porque él confiaba que esa tierra no la iba a recibir de los lugareños que se la ofrecían muy amablemente. Él la iba a recibir de quien se la había prometido, de Dios mismo. Y su fe, al renunciar a su propio derecho que podía tener sobre aquella tierra, le hizo que fuera un ejemplo también para nosotros, de alguien que confía. Y dice que al final de sus días, dice, no llegó a disfrutar de la promesa que Dios le hizo. Dice, sencillamente la saludó desde lejos. Y dice la carta a los hebreos, que eso lo preparó Dios así, para que Él no lo disfrute aparte de nosotros. Y habrá un día en que Dios le permitirá a Abraham disfrutar de la promesa en su plenitud. Y también tú, a ti y a mí, disfrutar de la misma promesa también. Así es, cuando sabemos y podemos renunciar a nuestros derechos, Dios tiene algo mucho mejor. Y por eso es importante ejercitar una prioridad elevada en las cosas del Señor, a través de nuestra relación personal con Dios, conociéndole cada día, pero también poniendo a un lado nuestros derechos, esperando que Dios sea el que los reivindique. Valoramos más nosotros las cosas que deberían ser añadidas en lugar de buscar primeramente el reino de Dios. ¿Cuál es la prioridad de nuestra vida? Aquí es tal vez donde ponemos a prueba nuestra fe en las palabras del Señor. ¿Y qué decir? No voy a entrar, pero ahí está en el capítulo 2, en los primeros versículos, el ejemplo de Cristo, el cual renunció a su derecho como Dios de vivir como tal, y dice que tomó nuestra forma de siervo, y estando en esa condición se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y si Jesús no hubiera renunciado a su derecho que le pertenecía como Dios que era, no tendríamos nada que celebrar, nada que decir. Estaríamos aquí perdiendo el tiempo. Pero Dios lo hizo porque tenía un interés sincero por nosotros. Y finalmente, un colaborador fiel también como Timoteo se entrega a un servicio abnegado por causa del Evangelio. Un servicio abnegado, dice el versículo 22, así que, dice Pablo, a este espero enviaros una vez que yo vaya como van mis asuntos. Y yo confío en el Señor que también iré a vosotros. Perdón, versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ya conocía la iglesia en Filipos el talante de Timoteo. Era alguien fiel, alguien que servía abnegadamente y lo mostró con Pablo en primer lugar y después con sus compañeros. Y es que Timoteo también tenía un ejemplo que imitar, a Pablo mismo. El servicio de Pablo por causa del Evangelio fue un modelo que Timoteo comprobó y que seguramente admiró y después imitaría. Qué bueno es tener también referentes que imitar. Tal vez personas que van a ser falibles y van a cometer muchos errores, pero que nos puedan ayudar a ser referencias intermedias, siempre mirando a Cristo Jesús, que fue el siervo por excelencia. Uno de los versículos de Pablo que me impresiona más y que plasma esa vivencia de Pablo está en 2 Corintios 12:15. 2 Corintios 12:15 dice, y yo con mayor placer gastaré de lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Aunque amándoos más, sea amado menos. La convicción de Pablo en un servicio abnegado por causa del Evangelio le llevaba a decir estas palabras. Me voy a gastar, no solo lo mío, sino yo mismo. Y tal vez sea un lema para todos y cada uno de nosotros, para colaborar, para trabajar, para servir como debemos, con un servicio abnegado por causa del Evangelio. Estemos dispuestos a gastarnos no solamente lo nuestro, sino nosotros mismos, aunque dando más, seas amado menos, incluso. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a servir por causa del Evangelio? No es por tu causa, ni por mi causa, no es por nuestro reconocimiento,
es porque Él lo merece, Dios lo merece, ¿o no? ¿Merece algo menos que nuestra entrega completa? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a servir? ¿Gastar parte de lo nuestro? ¿Gastar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero de vez en cuando? ¿Gastar todo lo tuyo, todo lo nuestro? ¿O gastarnos hasta nosotros mismos si es necesario? Observa que ser un colaborador entregado al servicio abnegado no te da privilegios, se los da a los demás. Se los da a los demás. En otra ocasión, hablando del servicio, decía que el mejor siervo no es el que tiene más que le sirven, sino a cuantos más sirve. Porque servir como un colaborador fiel le da privilegios a los demás. Detrás del ejemplo de Pablo, tanto Timoteo como nosotros mismos, y el cuerpo del mismo Pablo, tenemos ese modelo por excelencia, Cristo mismo. Aquel que dice el Evangelio, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y siempre mirando a Cristo Jesús, es que podemos dar un paso más, caminar 1 kilómetro más, 1 legua más, aguantar un día más, persistir en la labor cuando se hace difícil. Jesucristo dio su vida en rescate por ti, no lo olvides. No sé si lo has aceptado, si lo has creído, si eso forma parte esencial y fundamental de tu vida, pero que lo creas o no, no dejará de ser verdad. Dios, a través de Cristo, dio su vida por ti y te compró al precio inestimable de su sangre. Aquel precio que cuando escribe el apóstol Pedro en su carta dice, no con oro ni plata, ni todo el oro del mundo, ni toda la plata del mundo, creo que ni todas las piedras preciosas podrían siquiera acercarse al valor que Dios dio a tu vida, a tu alma, dando la vida de Cristo Jesús. Y si a veces pensamos que nuestro sacrificio al entregarnos al servicio, a la colaboración, es muy grande o es que me pide muchas cosas, pon tu sacrificio al lado del sacrificio de Cristo. Llévalo a la cruz. A ver si continúas diciendo lo mismo. A ver si tu gran sacrificio es tan grande comparado a lo que Cristo hizo por nosotros. Hasta que no paremos a valorar lo que Cristo hizo por nosotros, no estaremos preparados para ser colaboradores fieles. Fiel colaborador se va a entregar a un servicio abnegado por causa del Evangelio, como lo hizo Timoteo, lo hizo Pablo y otros que tenemos en la Escritura, pero sobre todo como hizo el Señor Jesucristo. Y concluimos, recordamos esas 3 características del fiel colaborador que fue Timoteo. 1, ejercitó un interés sincero por los demás. Piensa qué puedes hacer, a quién puedes hacer, cómo lo puedes hacer cada día. En segundo lugar, busca una prioridad elevada en las cosas del Señor. Cuida la relación con Dios, tu huerto. Cuida, crece en el conocimiento del Señor cada día. Renuncia a defender tus derechos. Déjalos que los defienda el Señor. Y en tercer lugar, se entrega a ese servicio abnegado por causa del Evangelio. Porque entiende que todo sacrificio que pueda hacer en esa área siempre será muy pequeño comparado con lo que Cristo hizo por ti. Oramos. Padre que estás en los cielos, en primer lugar te damos gracias, te alabamos, Señor, porque nos viste en nuestra necesidad, tuviste misericordia de nosotros y por amor, Señor, te entregaste completamente, entregaste lo más precioso, tu Hijo amado, Señor. Y nosotros escatimamos y nosotros regateamos contigo muchas veces y nos inventamos 1001 excusas para hacerlo, dejarlo de hacer. Señor, cuando vamos a los pies de tu cruz y como hoy, Señor, recordando esa sangre vertida y ese cuerpo partido por nosotros, tenemos que decir, Señor, perdónanos. Perdónanos por valorar nuestras miserables pequeñas obras en algo que vale la pena o algo considerable al lado de tu obra magnífica en la cruz. Señor, ayúdanos a ser colaboradores fieles. Ayúdanos a cuidar de esa relación contigo. Ayúdanos a cuidar también de la relación con los demás, Señor. Tú sabes, Señor, cuánto, Señor, necesitamos de ti en cada uno de estos aspectos. Ayúdanos a crecer en conocerte más, porque cuanto más te conocemos y más entendemos el amor que tienes por nosotros, más podemos amarte
y nos es más fácil seguirte y entregarnos por ti. Y gracias, Señor, porque poniendo en primer lugar tus cosas, Señor, tú pones todas las demás en el orden adecuado. Perdónanos, Señor, cuando nos ansiamos y nos afanamos y pensamos que si no pensamos nosotros en nuestras cosas, nadie va a hacerlo por nosotros. Señor, que no creamos esa verdad del enemigo, sino que demos crédito a que buscando primeramente tu reino y tu justicia, Señor, tú añades lo que sea necesario. Gracias, Señor, porque este camino que siguieron otros antes que nosotros es el que nos muestra el verdadero camino de seguirte a ti. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones en el día a día para que podamos ir de como esa luz de la aurora que dice tu palabra, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Para ti sea la gloria, la honra, y también te entregamos cada día de esta semana para que podamos experimentarlo personalmente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor os conceda una hermosa semana y Dios mediante nos encontramos en las reuniones subsiguientes. Que el Señor os bendiga.